Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro martes de coyuntura. Hoy tenemos como invitado a Javier Aspur. Él es analista político, experto en temas de descentralización y desarrollo territorial, vicepresidente de la Asociación Ararigua de Cusco y presidente del grupo Propuesta Ciudadana. Nos hablará del tema La voz del sur frente a la crisis. Javier, recordarte que tienes 20 minutos para tu ponencia y al finalizar haremos la ronda de preguntas. Y por favor, a las personas asistentes, pedirles que apaguen sus micrófonos y cámaras. Gracias. Adelante, Javier. Muchas gracias, Kenny. Primero que nada, muchas gracias a DESCO por la invitación y por la posibilidad de presentarles algunos de los temas, acuerdos, puntos de vista que han sido planteados en el encuentro del Macrosur, que se realizó el 16 de marzo y que promovemos desde los socios del Grupo Propuesta Ciudadana en el Sur. Sin duda los comentarios nos serán de utilidad para ver cómo ajustamos, cómo mejoramos, qué temas podemos seguir o promoviendo en este espacio de articulación y de encuentro. Primero quizás señalarles que este foro del Macrosur ha tenido la presencia importante de representantes institucionales, sociales, de Apurímac, de Arequipa, de Cusco, de Madre de Dios, de Moquegua, Puno y Tacna. Aproximadamente 100 dirigentes, representantes de la Macrosur del país. Y la gran mayoría, yo creo que eso fue algo positivo, la mayoría de los participantes eran dirigentes sociales y dentro de los dirigentes sociales, dirigentes campesinos. Un poco para que también tengan una mirada del tipo de participantes en este encuentro y el tipo de ideas que fueron surgiendo. Un primer aspecto que me parece interesante señalar es que en lo que se refiere a la explosión social, se plantearon algunas reflexiones del por qué se había producido este escenario de movilización inédito y quizás la movilización más grande de las últimas décadas en el país. Sobre esto, un punto que fue reiterado en el debate, en el intercambio, es que las causas de esta explosión social trascienden la coyuntura y se plantea la existencia y se reconoce la existencia de una profunda polarización social, pero lo que esta nos muestra no es una disputa de corto plazo, sino la existencia de profundas fracturas que arrastramos casi desde la fundación de nuestra república. Varios de los participantes denominaron a estas fracturas como la herencia colonial y señalaban que esta herencia colonial estaba en la base de la gran y sostenida movilización del sur. Cuando se discutía más qué significaba esa herencia colonial, se señalaba los temas de la desigualdad, el racismo, el clasismo y la exclusión que afecta a la gran mayoría de los territorios con población campesino, comunera e indígena de nuestro país. Eh, en el diálogo, dada la composición, hubo varios de los representantes de los dirigentes que señalaron que esta característica no solo impactaba y no solo había que verla en relación con la población campesino, comunera, indígena del sur, sino también que la realidad de exclusión la viven amplios sectores urbanos o mestizos, lo definían, que están afectados por la pobreza y la informalidad. En general, circuló mucho la idea de que la igualdad de derechos y de oportunidades solo existe en la teoría, solo existe en las leyes, en la Constitución, pero la realidad es que estos se concentran en una pequeña élite social y económica.
Otro elemento que fue planteado en el debate para entender la explosión social es el hecho de que es lo que se definía como la crisis del orden neoliberal impuesto en la década del Fujimorismo, ¿no? Y que se ha puesto en evidencia en los últimos años por su incapacidad de responder a la pandemia, de enfrentar con eficacia el impacto de la crisis surgida por la invasión rusa a Ucrania. Y si bien se reconocía que se había producido un crecimiento económico a lo largo de estas décadas, se planteó que también que este crecimiento está marcado por la desigualdad, el incremento de la informalidad, y se puso mucho énfasis a este tema de la desregulación a favor de las grandes corporaciones, ¿no? Que tenían efectos en lo ambiental, en lo laboral y en lo social. Y esto claramente vinculado a un Estado que era definido como débil y ausente de amplias franjas del territorio, y que había hecho claramente, había puesto en evidencia su incapacidad de atender los derechos fundamentales de la población andina, ¿no? Entonces, y se puso un ejemplo que me pareció muy pertinente, que es que la incapacidad del Estado de atender los escenarios de emergencia, y se ponía como referencia la absoluta carencia de respuesta a las sequías que se sufren en el sur del país y en realidad en los territorios andinos de nuestro país. Se puso también un tema que no es de extrañar que tenga presencia en los diálogos y en el debate en el sur, por la por la importancia que tienen las actividades extractivas en las regiones que tienen un gran potencial en lo que se refiere a las actividades extractivas, muchos proyectos potenciales en el sur. Y que se señaló claramente que, como una crítica, que la alta concentración de los beneficios en las empresas y los limitados impactos en las condiciones de vida de la población rural. Y se puso como referente, claro, la realidad de pobreza y exclusión que caracteriza a las provincias del sur andino con alta presencia de las industrias extractivas, que supuestamente deberían tener un impacto en el desarrollo y en el bienestar de la población, y por el contrario, son poblaciones que se encuentran en gran parte sumidas en la pobreza y que sufren una enorme debilidad en términos de la presencia del Estado. Y aquí surgió el tema de la minería informal e ilegal. Y claramente la idea que circuló en los diálogos, en los grupos, pero también en las plenarias, era que esta actividad está modificando la estructura productiva y las características del tejido social del mundo rural en general, pero de las propias comunidades, y que estas actividades tienen una creciente importancia e incluso son avaladas y autorizadas por las propias comunidades. Otro elemento que se señaló como presente en la explosión social es el referido al de la corrupción, la cual fue definida como un mal endémico de la política y del Estado, y que se ha profundizado en las últimas décadas del orden neoliberal. Se pusieron los ejemplos conocidos, el tema del abajato, de los cuellos blancos, pero también se planteó como un ejemplo de la dimensión y de la envergadura que tiene la corrupción, las decenas de autoridades subnacionales investigadas y condenadas por corrupción en todas las regiones del sur peruano. Otro elemento que se señaló que estaba a la base de esta explosión social es la crisis de la representación y el enfrentamiento permanente entre los poderes del Estado. No hubo sorpresas en el señalamiento de que los partidos políticos son prácticamente inexistentes y que lo que hay son
formas organizativas que están basadas en liderazgos precarios, personales y en función de intereses específicos, particulares, ¿no? Que esta crisis de representación, y ese es un elemento que creo fue interesante en el debate, aunque tampoco es novedad, es que esta crisis incluye a los movimientos regionales, que en determinado momento eran vistos como una posibilidad de cambio en la política peruana, pero que en los hechos repiten las prácticas patrimonialistas, corruptas y personalistas de los partidos nacionales, ¿no? Que claramente ni los nacionales ni los regionales tienen como foco de atención resolver los problemas de la gente y responder a sus demandas e intereses, ¿no? Y insistió mucho que si algo se ha hecho evidente con esta coyuntura de explosión social, es la profunda brecha que hay entre las organizaciones políticas de todos los signos, ¿no? El énfasis puesto en una crítica a la izquierda, a su distanciamiento de las organizaciones sociales, a su ausencia de protagonismo y de propuestas para conducir este proceso fueron reiteradas, ¿no? Y creo que esta brecha entre las organizaciones políticas y la población, y en particular en los territorios rurales y comuneros, fue un elemento de consenso en, en el diálogo, en el encuentro. Se puso también y se señaló claramente que el proceso electoral de 2021 no solamente no fue una salida, sino profundizó la crisis. Allí se puso mucho énfasis y mucha fuerza en la crítica a lo que fue el accionar de la derecha en nuestro país, tanto en lo que se refiere a su intento de desconocer los resultados y esta estrategia de acoso y demolición del gobierno del Castillo que articulaba Congreso, medios de comunicación e incluso un amplio sector del sistema de justicia en el país, y que insistieron mucho en que el perfil que tenían lo percibían como un perfil con un alto contenido racista y de desprecio por el origen y lo que representaba Castillo, ¿no? Eh, y claramente también fue parte del diálogo, aunque muchos de los dirigentes tenían reticencias en este punto, pero había una corriente, si quieren, mayoritaria en el encuentro, de que fue el propio Castillo y su gobierno los que facilitaron esta estrategia de la derecha por su abandono de las propuestas de cambio, la mediocridad de los funcionarios o de gran parte de los funcionarios, así como la evidente corrupción de sectores que hicieron o vieron el llegar al gobierno como una forma de asalto al Estado y casi como su razón de ser. Se pusieron ejemplos que tampoco son sorprendentes dada la agenda del sur, de lo que querían decir con el abandono de las banderas de cambio, el tema de la reforma tributaria para captar más recursos de las extractivas, el tema de la segunda reforma agraria, que creo había un sentir clarísimo, una gran frustración frente a un proceso que no avanzó en ningún momento, el tema de la renegociación de los contratos del gas, el compromiso de retomar el gasoducto surandino. Todos estos temas fueron presentados como ejemplos, como referentes de lo que era el abandono de las propuestas de cambio. Y estuvo claro también en el debate que la corrupción que atravesó el gobierno sin duda facilitó una estrategia de acoso permanente por parte de la Fiscalía, a la cual perciben como parte del aparato político de la derecha en el país. Creo que el elemento también que fue puesto es que se considera que no se discutió tanto si estaba bien la vacancia o no. Sin duda hubo voces que cuestionaban eso y decían que
en realidad había habido una maniobra de la derecha para vacar a Castillo, pero quizás lo que más reacción crítica genera en los dirigentes en el sur es esta lógica de la forma en la cual los sectores que fueron derrotados en las elecciones de 2021 y que desde un primer momento optaron por la destrucción del gobierno, hoy estaban no solo en el gobierno, sino que controlaban el Congreso y avanzaban a, a el control de la institucionalidad democrática en el país. Y esto no es de extrañar, dado el voto abrumador a favor de Castillo en el sur y sobre todo en el mundo rural del sur. Otro aspecto que fue planteado en el diálogo fueron las características de la movilización social. Ahí se puso mucho énfasis en que las regiones del sur son las que han tenido un rol protagónico fuerte en las movilizaciones sociales y en las protestas, incluyendo lo que denominaban paro seco, ¿no? Es decir, ausencia total de transporte, comercio, etcétera, el bloqueo de las carreteras, ¿no? Como una lógica que entendían que era parte del proceso de movilización y de lucha legítimo, señalaban que las acciones de asalto a aeropuertos e incendio de locales eran más bien de grupos provocadores, de grupos que incluso se señalaba o se planteaba la posibilidad de que esto estuviera vinculado más bien a grupos de provocadores provenientes del mismo aparato estatal, lo cual es sin duda discutible, pero era la visión. Y también reconocían que esta dinámica de movilización prolongada e intensa en varias regiones había tenido un impacto fuerte en la propia población, en lo que significa desabastecimiento de alimentos, de combustibles, ¿no? Y en general un incremento del costo de vida muy significativo en el sur del Perú, sobre todo en las principales ciudades. Un segundo elemento que fue definido como un hecho inédito, sobre todo en Cusco, Puno y Apurímac, es el protagonismo que tienen los sectores campesinos, comuneros e indígenas a través de sus diversas formas de organización, ¿no? Las rondas campesinas, las juntas de regantes, las organizaciones de productores, las propias autoridades comunales. Y que este protagonismo y esta forma de organización es la que permitió ir paulatinamente articulando lo que era una especie de autoconvocatoria y movilizaciones que en las propias regiones eran dispersas y fragmentadas, permitió que se fueran articulando, que fueran coordinando y que permitieran incluso dinámicas de toma de las principales ciudades del sur andino, ¿no? En las que se turnaban las comunidades de una provincia o de otra para mantener una presencia constante, una movilización a lo largo y en toda la ciudad, que creo que le daba una presencia y un protagonismo a la lucha campesina muy fuerte y que eh, eh, sin duda tuvo un impacto en todo, no solamente en sus regiones en el sur, sino a nivel nacional. En estas regiones también, en el Cusco, Puno y Apurímac, se señala que tuvieron un protagonismo efectivo los comerciantes, los transportistas, los gremios de trabajadores como construcción civil y los maestros, pero que fue la contundencia de la autoconvocatoria del campesinado y su capacidad organizativa la que presionó sobre las estructuras gremiales y los frentes departamentales para que se pegaran a una lucha que no la convocaban ellos, que no la lideraban ellos y que tenía más bien un rostro rural, andino, comunero. Las regiones de Arequipa, Moquegua, Tacna tuvieron una característica y señalaban distinta, ¿no? Donde fueron las organizaciones de comerciantes de origen migrante,
los gremios más tradicionales, como las federaciones de trabajadores, los frentes de defensa, como el del Cono Norte en Arequipa, los que tuvieron el rol central. Aunque, digamos, con cierta reticencia, finalmente también se puso en mesa que en Madre de Dios el señalamiento de que el rol central, no único, pero significativo, la tenían las organizaciones vinculadas a la minería informal y legal, ¿no? Eh, otro elemento en el que creo que había coincidencias en el diálogo es que la percepción es que esta explosión social hay que mirarla también en sus antecedentes en el sur, ¿no? En las luchas que se han desarrollado en las últimas décadas por un manejo de las materias primas en beneficio de las poblaciones, es decir, esta exigencia de más recursos y más rentas para las poblaciones que están en las regiones con fuerte presencia de las extractivas, la defensa de los recursos naturales como el agua o la defensa de las cabeceras de cuenca, el apoyo a la agricultura mediante créditos, apoyo técnico y defensa de la producción nacional, mucha referencia al paro nacional agrario que tuvo, fue liderado sin duda por Conveagro, pero que tuvo en las organizaciones y el movimiento comunero un actor protagónico. Entonces, digamos que ahí un caso particular era el de Madre de Dios, donde surgía mucho la demanda de un programa de formalización viable para la minería informal, eh, y agendas que tenían mucho que ver con programas para luchar contra la desnutrición, la anemia, esto de las comunidades amazónicas de la región, una mejora en la educación en las comunidades nativas, ¿no? Creo que es importante resaltar, y eso fue evidente incluso en la propia composición del encuentro, el protagonismo de la mujer campesina en esta movilización, ¿no? Y la forma en la que fue tratada o la forma en que ha sido maltratada por las autoridades, por los medios, ¿no? Se ponían ejemplos como la detención de la maestra en Lima por tener 1.900 soles, 36 meses de prisión preventiva, el tema de la agresión de la policía contra una dirigente aymara, el abierto desprecio con el que han sido tratadas por las autoridades y en los grandes medios de comunicación, pero más allá de eso, el reconocimiento del protagonismo y liderazgo de la mujer, sobre todo campesina. Quizás el elemento que fue también parte del diálogo y que generó en mucho la indignación y la rabia con la cual se expresaban muchos de los dirigentes, es la respuesta violenta y criminal del gobierno con apoyo del Congreso y de los grandes medios, ¿no? Que significó decenas de asesinatos entre la población comunera e indígena del sur. En este aspecto fueron, y eso también totalmente explicable, los delegados y las delegadas de Puno, los que evidenciaron con mayor claridad su indignación, su rabia y su voluntad de darle continuidad a lo que entienden como una lucha de los pueblos quechuas y aymaras del sur andino, ¿no? Eh, Creo que también un aspecto que fue resaltado es la trascendencia que tiene que se construyera finalmente una agenda compartida y una agenda, y lo fue repetido varias veces, que tenía un alto contenido político, ¿no? Es cierto que en determinado momento el tema de la reposición, libertad de Castillo estuvo presente, pero este tema fue desapareciendo y se notó en el propio encuentro, donde no es que estuvo ausente del todo, pero fueron voces minoritarias, marginales, si se quiere, en la composición general
del encuentro los que mantenían esa lógica y más bien con mucha fuerza la renuncia de Boluarte, elecciones anticipadas, convocatoria a un referéndum para una asamblea constituyente, han sido elementos que sienten como que son las banderas que sustentan y justifican y le dan proyección a la movilización. El balance es, hay, la percepción quizás, a diferencia de lo que se puede ver en los medios, es que se valoran aspectos positivos en primer lugar, ¿no? Esta lógica de la evidencia, de la fortaleza organizativa que han mostrado las comunidades campesinas, tanto quechuas como aymaras, eh, y que afirman que son la columna vertebral de las protestas y que muestran la vigencia de la comunidad campesina y la importancia que tiene la identidad andina para dar forma a un proyecto alternativo. Se señaló también como uno de los problemas que surgen de esta movilización es los niveles, los limitados niveles de coordinación y articulación a nivel regional y sobre todo nacional. Se constata que el profundo proceso de debilitamiento, hubo mucha memoria de la fuerza de los gremios, sobre todo dirigentes de vieja data que venían incluso de la CCP y la toma de tierra, pero que eso ya no exista y que por tanto ahí hay un desafío muy grande. Y algunos de los dirigentes que fueron parte de las delegaciones hacia Lima afirmaron que se sienten traicionados por la CGTP, por la Asamblea de los Pueblos, que según su percepción estaban más preocupados para ver cómo se presentaban como líderes de la movilización antes que de consolidar la articulación y la coordinación con las organizaciones que se hicieron presentes desde diversas regiones del país en Lima, ¿no? Entonces, la crisis de liderazgo fue reiteradamente planteada, y eso creo que tenía como blanco claramente a las organizaciones gremiales y sobre todo campesinas del sur, que es un tema que creo que los gremios campesinos deberían tomar con mucha seriedad. Hay un claro desconocimiento de su representatividad, no los consideran sus representantes, consideran que están alejados de las bases, los definen como oportunistas y que solo trabajan en función de sus intereses personales, ¿no? Incluso hubo ahí afirmaciones de corrupción, pero no digamos que fue consenso esta última parte, ¿no? Eh, Consideran que estas movilizaciones han generado condiciones para que se inicie un proceso de renovación de las organizaciones sociales, tanto en sus formas organizativas como en lo que podríamos llamar o que no denominaban la renovación de los liderazgos. Pero a pesar de que tienen un foco muy puesto en su organización y en el espacio provincial y regional, son muy conscientes de la necesidad de impulsar nuevas instancias de coordinación macroregional y nacional, ¿no? Pero aunque señalaban claramente que esto lo ven muy complicado con las organizaciones existentes. La crítica a las autoridades regionales y municipales que han acercado al gobierno de Dina Boluarte, a la izquierda ausente y sin capacidad de conducción fueron reiteradas en el transcurso del encuentro. Eh, no comparten para nada el discurso de que este movimiento andino ha sido derrotado y consideran que ha logrado constituirse en protagonistas de la política nacional y que se ha logrado que el movimiento campesino recupere presencia luego eh, de su ausencia, su falta de representación y de voz en las últimas décadas, y presentan incluso como un elemento producto de la movilización que las banderas políticas que levantan no solo son apoyadas por la ciudadanía movilizada, sino son abrumadoramente mayoritarios en el sur. Y sin duda, si miramos las encuestas, creo que
estos evidencian que esto es una realidad, ¿no? O sea, en términos, no necesariamente producto solo de las movilizaciones, pero es evidente que han contribuido a cuestionar al gobierno, cuestionar al Congreso y a la representación política en general, y también al propio régimen, porque ese tema del cambio constitucional, si bien es cierto, no tiene, y eso se notó en el encuentro, no tiene contenidos claros, no tiene grandes ideas sobre lo que se quiere y para qué se quiere modificar, sin duda sí refleja una búsqueda de cambio, una búsqueda de cambio estructural en el país. Eh, en los discursos de los dirigentes, la voluntad y el convencimiento de la necesidad de darle continuidad a la lucha, pero que ello demanda cambios y modificaciones en la estrategia, de tal manera de darle sostenibilidad a la misma, porque sienten que esta es una pelea que va a tomar tiempo, y al mismo tiempo lograr convocar a lo que denominan los sectores urbanos que se han mantenido al margen de la movilización a pesar de compartir los objetivos que esta movilización plantea. Y que el gran vacío que se identifica es la ausencia de una organización política que los represente, la cual tiene que tener una clara identidad andina y popular, así como la capacidad de expresar a nuevos liderazgos que surjan desde las organizaciones campesinas y andinas, ¿no? Entonces, estos elementos fueron parte de la discusión, quizás para terminar, porque ya me pasé del tiempo, creo que en la lógica de qué hacer hacia adelante, se plantearon propuestas y planteamientos en 5 ejes, si se quiere, y con eso culmino. Uno es la necesidad de fortalecimiento de las organizaciones sociales. Varios elementos han sido esbozados en la presentación previa, pero es fortalecer la organización a nivel local, articulación provincial, regional, pero también la articulación nacional. Pero vuelvo a insistir en la idea que en el discurso era claro que no eran las organizaciones tradicionales las que podían liderar eso y expresar ese fortalecimiento de la organización social para enfrentar los desafíos de la lucha. Replantear nuevas estrategias de lucha y de movilización que justamente evitaran o redujeran el impacto negativo que había tenido la larga lucha que habían desarrollado en las regiones del sur y en las ciudades en particular. El tema de justicia, derechos humanos y reparaciones salió en todos los grupos de discusión como un elemento muy fuerte, el mantener el compromiso con los que sienten que son los perseguidos por el poder y la justicia en el país y defenderlo, exigir sanción a los responsables de los crímenes, generar una dinámica y un movimiento alrededor de la defensa de los derechos. El tema de vincular la movilización y estas banderas políticas a la implementación de diversas políticas públicas, con mucha fuerza la demanda de las políticas vinculadas al sector agrario, pero no solo a ella, temas como educación, como salud, inversiones en temas de infraestructura vial y el tema del gas volvió a surgir con fuerza como un tema que debe estar vinculado a estas demandas de políticas y obviamente la persistencia en las banderas que consideran que son válidas y que son el único camino de salida a la crisis. Adelanto de elecciones y la convocatoria a un referéndum constitucional, ¿no? ¿Estuvo presente lo de Dina Boluarte y su renuncia? Sí, pero yo creo que lo que había también es una percepción de que la clave está en forzar un adelanto de elecciones que lleve a la salida de Boluarte y a la salida de este Congreso que con claridad tiene un abrumador rechazo y yo diría desprecio, ¿no? En amplios sectores de la ciudadanía. Entonces, ahí me quedo, Kenny, disculpa que me haya pasado unos minutos del tiempo. Gracias. Listo, muchas gracias Javier por tu ponencia, muy interesante. No sé si tengan de repente preguntas, por favor, las personas asistentes.
También pueden hacer sus preguntas por el chat, si no directamente por el micro, y si desean pueden abrir sus cámaras. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? A ver, sí. Tenemos primero a Jorge Sáenz, luego a Pilar Arroyo y Alejandro Díez para esta primera ronda. Adelante, por favor. Ya, gracias, Jenny, y gracias también a Javier por tu presentación. Algunas cosas rápidas sobre, pensando un poco qué viene a futuro, ¿no? Porque ya tú has señalado muy bien, Javier, la situación, ¿no? Tema de corrupción, este tema de los gobernadores regionales también que han estado en constante conflicto con su población, ¿no? Y sobre todo este tema también que me llama mucho la atención es la representatividad, ¿no? Yo he vivido algún tiempo por Apurímac y sabemos también, y por ahí alguna vez también nos hizo recordar Eduardo Bayón, cómo este tema de la representación y cómo esto de los candidatos en las regiones que en cada proceso electoral representan a distintos partidos. Entonces también ahí hay una cosa fuerte a poder mirar, ¿no? Cómo hay esta crisis de representación y cómo también se están debilitando los partidos políticos, pero también los movimientos regionales ahí en cada territorio, ¿no? Y lo otro también que quería comentar es cuál sería, claro, o sea, se ha visto este tema de, del extractivismo, pero también hay también el comunero, la comunera también, digamos, están realizando minería, digamos, informal. Entonces, ahí, claro, un tema a mirar es cuál es la salida frente a una economía que te la venden, que está basada en el extractivismo y te dicen que solamente con recursos de extractivismo puedes generar, entre comillas, desarrollo en la zona y te olvidas todo el tema de derechos y del buen vivir, ¿no? Entonces, también cuáles son ahí, digamos, las posibilidades reales para poder trabajar de manera conjunta y poder facilitar, y también sería el rol de las ONG de nosotros, de cómo podemos acompañar la formulación de una agenda, digamos, macro regional, ¿no? Una agenda que le dé la alternativa frente a una economía basada en el extractivismo, ¿no? Entonces, por ahí quería señalar eso y sobre todo ver este tema también, lo último, antes que se me olvide, es el importante también del fortalecimiento de las organizaciones sociales, ¿no? También es un tema muy importante que debemos acompañar este fortalecimiento para que, digamos, puedan fortalecer su capacidad de propuesta, de incidencia y también este tema de que puedan ser partícipe en el desarrollo. Y para terminar también este tema de la reforma agraria. Hace poco Eguren nos decía eso de la reforma agraria es una mentira, porque para hacer una reforma tiene que tener más elementos, pero entonces, ¿cómo poder trabajar una política regional agraria que levante este tema de la agricultura familiar, y que no solo se quede en el tema de las grandes producciones, ¿no? Eso nomás, gracias. Creo que me toca, ¿no? Sí, Pilar y luego Alejandro, sí. Ya, primero agradecer, Javier, muy buena exposición, y quería preguntarte si en el evento, que tengo entendido que fue de cerca de 100 dirigentes sociales, vieron dos puntos. El primero es, como tú bien lo has recordado, las demandas del sur andino son ampliamente respaldadas por la mayoría de la población, ¿no es cierto? Sobre todo la de renuncia de Dina, cierre del Congreso, elecciones generales, ¿no? Pero incluso la de la constituyente hay una mayoría menor que en los puntos anteriores. Es decir, eso atraviesa todos los sectores sociales e incluso todas las ideologías, según vemos en las últimas encuestas, ¿no? Sin embargo, este abrumador respaldo a las demandas del sur no se han reflejado ni del norte, ni del centro, ni de los... Sí, en el evento analizaron qué sucedió para que este respaldo masivo no se concretara en una movilización activa que hubiera hecho que las cosas vayan por otro camino. Y la segunda, lo que fue notorio en estos 3 meses es una cierta incapacidad de hacer alianzas, ¿no? Que al final terminó casi aislando al sur. Entonces, quisiera saber si esto también ha sido evaluado en el evento que tuvieron.
Gracias. Gracias, Pilar. Alejandro Díaz, por favor. Sí, muchas gracias, Javier, por la presentación, muy interesante, muy completa, muy densa. Entonces tengo una tonelada de preguntas, pero me voy a contener y limitar. Entonces, hay algunas que tienen que ver con la propia, yo diría, con una pregunta sobre la propia composición de la asamblea de que estamos, de la que estabas, del encuentro que nos reseñaste de alguna manera, ¿no? Un poco es cómo fue el tema de la convocatoria, qué legitimidad le dan y sobre todo, tú dijiste que eran sobre todo dirigentes de comunidades, un poco el perfil, quiénes eran, eran hombres, de qué edad más o menos, cómo fueron seleccionados para asistir, digamos, para un poco saber cuál es el tenor del punto de enunciación. La otra pregunta que me llama la atención, me interesa en realidad es saber, es un encuentro macrorregional, pero ¿cuáles eran los pesos, digamos, ¿no? O sea, cuáles eran las proporciones entre diferentes voces y de qué, y todas estas propuestas, estas demandas que has planteado, ¿eran demandas que generaban un consenso o eran demandas que tenían algún tipo de matiz en los diferentes espacios de la región? Entonces, eso sería interesante conocer. Un tercer o cuarto punto que me parece importante es señalaste mucho la crítica a los propios gremios, ¿no? Entonces me quería saber un poco qué naturaleza de crítica es, a qué gremios en concreto. O sea, digamos, imagino que también las propias federaciones, no, pues la FARTAC, la FUDI, algunas, entonces que estas no han estado presentes, no se han considerado como suficientes, no han tenido una voz, regional significativa, ¿por qué esta crítica, ¿no? Entonces, sería como una, o sea, está claro que hay una crisis política y un reclamo de legitimidad hacia los gobernantes, digamos, ¿no? Hacia los alcaldes, los congresistas, el presidente, la presidenta, etcétera, pero esta crítica alcanza el mismo tipo de crítica al que se tiene a las federaciones o es otra crítica, ¿no? O sea, entonces, y lo último que quería preguntar es cuál es tu evaluación, vamos a decir así, de la diferencia entre el pensar, el sentir y el hacer, ¿no? Porque una cosa son las demandas y lo que la población expresa que necesita, quiere, digamos, coincidimos muchas de estas demandas son conocidas y son de larga data, entonces la gente quiere un montón de cosas, siente, ¿no? Indignación, rabia, impotencia, etcétera, etcétera, al respecto de la situación política y de lo que va haciendo, al mismo tiempo quizá siente que tiene posibilidades, siente que esta es una oportunidad, siente que este es un momento distinto que se puede aprovechar y que hay alguna posibilidad, vamos a decir, de generar y ejercer un cambio. Entonces la pregunta es, ¿sienten que esto es posible? ¿No? Y lo otro es, ¿qué posibilidades reales piensan de cosas que se puedan hacer? Porque otra cosa es que uno quiera hacer y sienta que se puede hacer, y otra cosa es que pueda hacerlo. O sea, hay un reclamo a una falta de colaboración, de integración, de poder construir un proyecto común, articulado y orgánico. Entonces la pregunta es, ¿este encuentro, por ejemplo, ha facilitado, ha ayudado a que haya la posibilidad de construir un poco más de organicidad, ¿no? Está generando instancias alternativas o paralelas, ya que las federaciones no funcionan, podría ser un espacio de... Bueno, y una última cosita chiquita vinculado a esto, ¿no? ¿Cómo se mira la posibilidad de integrar, por ejemplo, en esas demandas a las nuevas autoridades políticas o a los nuevos alcaldes, a los nuevos gobernadores y cómo es que si es que son incorporados o no en estas demandas y en este intento de proyecto, ¿no? Eso, muchas gracias. Listo, gracias, Alejandro. Teníamos también la mano levantada de Mario. No sé si quiere hacer su pregunta o ha desistido. Mientras tanto, también teníamos una pregunta relacionada a lo que ha consultado Alejandro de Gustavo Riofrío, sobre el evento mencionado, cuántas personas asistieron y cuánto tiempo duró el evento, ¿no? Es una de las consultas que nos hacen por el chat. Sí, Mario, si vas a hacer tu pregunta. Sí, varias de las preguntas que quería hacer yo las ha hecho Alejandro, entonces no hay que repetirlas. La participación de las mujeres me llamaba la atención, que no se hayan hecho mucha referencia a eso. Quería saber cuántas fueron, qué dijeron. Gracias. Listo, gracias, Mario. Javier, te damos la posta para que por favor puedas responder todas las consultas. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, trataré de ir respondiendo de acuerdo a cómo han sido planteadas.
Eh, las autoridades regionales y locales, sí, se sigue, o sea, se sigue reflejando un problema de representación, como ha señalado Jorge, eso es una realidad. Hay un marcado desinterés en términos de los procesos electorales nacionales, porque la gente percibe que llegan autoridades sin proyectos, sin propuestas, sin claridad de lo que quieren hacer y qué tipo de iniciativas y de cambios quiere promover. Grupos que llegan más bien con una lógica de asalto al Estado y al erario público. Eso se evidencia, ¿no? Decenas de casos de corrupción que se ven en todas las regiones del sur del país. Pero a pesar de eso, yo creo que ahí hay todavía más que con las autoridades, hay una especie de interés, expectativa, compromiso con el proceso de descentralización, que de alguna manera este conflicto ha acentuado, porque si hay algo que unifica, es que se percibe esto como una movilización, como una confrontación con Lima, que desde mi punto de vista con cierto nivel de injusticia, se caracteriza como, ahí está el centralismo, y es cierto, ahí se concentran las élites, pero Lima no es pues el Congreso o los ministerios, es bastante más complejo que eso, pero la mirada es un sentimiento antilimeño, antiélite política, antiélite económica, que además se perciben como que ha desconocido su voluntad, ha desconocido su voto y termina lo que entienden. Yo creo que, y este es, creo, la forma en la cual entienden la palabra de usurpación y de usurpadora Dina Boluarte. No es que no sepan que era parte de la plancha, no es que no sepan que una vez caído el presidente asume la vicepresidenta, pero lo que sienten es que ha traicionado las propuestas con las cuales llegaron y termina gobernando con los sectores que claramente apostaron a la demolición del gobierno anterior y que son la expresión de la continuidad y de todo lo que de alguna manera perciben como maltrato y rechazo y racismo y desprecio en estas poblaciones andinas, ¿no? Entonces, esto está afirmando una identidad regional, una identidad andina, sureña, si quieren ustedes definirla, que creo que todavía está poco claro, pero que es un elemento nuevo, porque en realidad la percepción que hemos tenido es que en nuestro país el factor identitario, el factor de pueblos originarios, el factor cultural, no era sustantivo. Bueno, lo que vemos es que, por lo menos en la percepción de la gente, su movilización y la definición del adversario al cual se enfrentan parte de una afirmación de que son un movimiento particularmente andino, particularmente quechua y aymara como factor identitario, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, y creo que le plantea la descentralización un debate a profundidad, y donde hay que repensar el proceso. Creo que compartimos con mucho que es un proceso tal como estaba fracasado, y donde la dimensión étnico-cultural del proceso político de la descentralización hay que incorporarlo y hay que pensarlo con mucha atención y ponerlo en un lugar en la agenda que no ha estado presente en las reflexiones sobre el proceso. El tema del extractivismo. Sí, a ver, mi impresión es que en mucho la demanda y en relación con las actividades extractivas, crecientemente se va inclinando o se inclina o cada vez más fuerte el tema de redistribución de la renta proveniente de las extractivas, ¿no? Ojo, no significa que no valoran los recursos, que no valoran
la preservación del agua, por ejemplo, que no valoran el que se mantenga el recurso suelo, los que son recursos fundamentales para su actividad económico-productiva, ¿no? Pero también hay que entender que crecientemente, y esto, bueno, Alejandro lo conoce mucho mejor que yo, hay una, digamos, multiplicidad de actividades de esta población campesino-comunera y que desarrolla un conjunto de actividades vinculadas al comercio, vinculadas al turismo, vinculadas a la minería informal e ilegal. Y este elemento yo creo que es lo que surge con más claridad y que ha surgido también en el debate, en el encuentro. Es decir, se constata que la minería informal no solo sigue en expansión, porque eso no empezó ahora, eso es un proceso de varios años, sino que quizás lo nuevo, por lo menos lo que percibimos como nuevo, es que esta minería informal tiene crecientemente el respaldo y se da en el marco de la organización campesino-comunera, se da en territorios de la comunidad campesina. Entonces, es claro que gran parte de la mirada de la comunidad en relación con la minería ha sufrido una transformación. Incluso la estructura social de la comunidad y de los territorios rurales se ha modificado, dada la creciente importancia de esta minería informal y legal. Es como si el mensaje fuera: hemos peleado año tras año por tener una mayor porción de la renta y eso no ha habido norte, no ha habido capacidad del Estado de respaldar eso. Y por tanto, la decisión es, bueno, ahora yo me dedico directamente a la actividad minera y eso lleva incluso a conflictos por territorios con las propias grandes, con las grandes inversiones mineras. Entonces, ahí hay un elemento que creo que hay que mirarlo con mucha atención y que creo que cambia radicalmente esa mirada que muchos amigos y amigas ambientalistas tenían de una especie de las comunidades que tenían claro que había que enfrentar a la actividad extractiva en defensa de sus recursos y en defensa del medio ambiente. No es que eso desaparezca, pero creo que esa forma de percibirlo tenemos que replantearlo o por lo menos problematizar. Sobre el tema del fortalecimiento de las organizaciones sociales, eso fue un tema permanente en las intervenciones. Hay un conjunto de, todavía, y ahí está el problema también en términos de la posibilidad de encontrar esas rutas para reestructurar, renovar, repensar las formas de organización que difícilmente todavía, yo siento que no hay la claridad, temas de formación, temas de ampliar la organización comunera, otras formas de participación social, la necesidad de articularse provincial y regionalmente, la necesidad de generar nuevas formas de representación gremial. Son ideas que están en ese plano, ideas generales, pero todavía no hay propuestas estructuradas y creo que ahí instituciones como las que muchos de los, o todos los que estamos acá participamos, tenemos un rol de cómo contribuimos, cómo ayudamos, cómo facilitamos un proceso que ayude a repensar sus formas organizativas, que han mostrado su gran potencialidad en esta lucha, sin duda. Yo creo que quienes afirmaban casi que la comunidad era una institución prácticamente caduca, creo que han tenido una respuesta clara y contundente con esta explosión social. Sobre la reforma agraria, puede ser, yo no me atrevería a discutir con Fernando temas que tienen que ver con política agraria, pero mi impresión es que esa afirmación de que la reforma agraria es una mentira, probablemente desde el punto de vista del estudioso del proceso tenga visos de realidad y que es insuficiente y que se requiere una mirada más amplia y más integral para que pueda denominarse de verdad reforma agraria, es cierta, pero para la percepción de la gente, la percepción de no es para nada, que era una mentira, ¿no? Y es bueno recordar
que gran parte, o si no todos los puntos que eran parte de ese paquete de política que el gobierno de Castillo denominó segunda reforma agraria, casi todos ellos fueron parte de la plataforma que Conveagro negoció con el Estado a partir del paro agrario, y que fueron banderas, y que son banderas históricamente demandadas por el movimiento campesino comunero. Entonces es bien difícil, digamos, ir al diálogo con ellos a decirles la segunda reforma agraria fue una mentira. Por el contrario, lo que sienten que es una gran frustración. Claro, ahí hay también una corriente que dice que Castillo no hizo la reforma agraria que prometió porque el Congreso lo impidió, ¿no? Este discurso de que presentamos una ley y esto que era parte de la narrativa de Castillo, ha calado en ciertos sectores, sobre todo rurales, andinos, en el sur. Pero lo cierto, más allá de que cataloguemos esto como mentira o no, lo cierto es que es un tema que está presente en la agenda campesino-comunera, y creo que no solo del sur. Creo que esto tiene mucho que ver con el sector agrario y el sector productivo y de pequeña agricultura, sobre todo en el país. Ahora, lo de Pilar, a ver, sí, yo creo que uno de los elementos que estuvo presente en el balance de, a ver, porque no lo catalogan como frustración o como derrota o como fracaso, sino su definición estuvo a la base de que no logramos todo lo que demandamos y nos propusimos, es justamente esta mirada de ausencia de construcción de alianzas, ¿no? Ahora, claro, para ellos la construcción de alianzas, y es parte de su frustración y su crítica, ¿no? O sea, sienten que quienes tenían, digamos, el rol de articulación de ese movimiento que venía de abajo, que venía, como han dicho varios, de adentro de lo de adentro, o sea, desde las comunidades, desde los espacios locales, los distritos rurales del país, tenían la posibilidad de responsabilidad de articular esto en un movimiento y de generar una plataforma social y política más amplia. Simple y llanamente mostraron su enorme debilidad, su carencia de capacidad para liderar y para construir. Y es por eso que uno de los elementos que salen en su reflexión de cómo modificar la estrategia para darle continuidad a la lucha es justamente cómo se generan las estrategias que permitan construir esa alianza, que permitan ampliar, y lo que ellos denominan, cómo hacemos para que los sectores urbanos del sur asuman un rol activo. Porque esos conscientes ya respaldan las banderas, pero no se movilizan, no demandan, no mueven. Y ahí también hay una, si quieren, cierta percepción autocrítica de que las estrategias de la movilización tuvieron un impacto muy negativo, sobre todo en los sectores más vulnerables de la ciudad. Porque ahí ellos recuerdan y recordaban muy bien que el movimiento urbano popular en un primer momento respaldó masivamente y salía a las calles y se movilizaba con ellos, sobre todo aquella que eran migrantes de los espacios rurales a las ciudades. Pero al mismo tiempo eso se fue debilitando conforme el impacto negativo de este bloqueo de carreteras, de bloqueo y que impidieron que llegaran los alimentos, que se abastecieran de combustible, de gas, donde todo se encareció, donde gran parte de la actividad económica se vio trunca, ¿no? Esos elementos lo asumen y lo entienden, y por tanto hay que repensar la estrategia de tal manera de, sin arrear las banderas y las demandas, generar una dinámica y una forma de lucha y una construcción de espacios de articulación con estos actores, ¿no? Y sí, yo creo que ahí el tema también es que un movimiento como este, que de autoconvocado, con mucho de
digamos, de varias movilizaciones y varias luchas, porque así empezaron, era difícil pues que tuviera la conducción política y estratégica necesaria como para construir estas alianzas. Pero son conscientes del problema y eso me parece a mí muy positivo. Ahora, Alejandro y también Mario sobre la composición. A ver, efectivamente eran más o menos 100 dirigentes sociales e institucionales del sur, de todas las regiones. Una composición y pesos diversos, hay que reconocer que, como es casi normal, el peso de la representación cusqueña mayor no era en sí misma mayoría de la representación, pero era un grueso de la representación, una significativa delegación puneña, y una delegación puneña con mucha voluntad, emplazando a las organizaciones del sur, a lo que señalaban el abandono a la lucha puneña y aymara. Entonces, Apurímac, una delegación también muy representativa. Entonces, creo que en ese sentido era una expresión mayoritariamente del movimiento campesino comunero, si quieren, en términos de representación social. No porque no estuvieran los gremios tradicionales, no porque no estuviera sectores de las ONGs y de la academia. Los grandes ausentes, sin duda, la representación empresarial, las cámaras de comercio que generalmente participan en estos espacios, no se hicieron presentes. Tampoco extraña, porque son los sectores que rápidamente se alinearon con la posición del gobierno y desarrollaron iniciativas para enfrentar la protesta. Y eran conscientes que en ese espacio sus posibilidades de actuación y de poner su agenda eran muy limitadas, ¿no? Entonces, pero creo que esa era, por tanto, yo sí siento que las voces, sobre todo del movimiento campesino, sí son voces que representan a dirigencias sociales, pero locales, no la FDSC, no la FARTAC, que también estuvieron, no es que no participaran, pero sí mucha voz desde el propio tejido comunero local. Y creo que en ese sentido hay un nivel de cierta, entre comillas, ¿no?, representatividad de esa. Creo que en las demandas existen matices, sí, sin duda existen matices, pero, a ver, yo creo que hay convergencia clara en las demandas políticas. Yo creo que la exigencia de la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones, el tema, incluso en el tema constitucional, una de las iniciativas que fue planteada desde varias regiones, desde varios sectores, era cómo hacemos para llevar el debate y el tema constitucional a la discusión, en las asambleas, en la convocatoria a espacios de discusión y de debate de las organizaciones sociales y populares, ¿no? Entonces, matices, quizás el matiz más marcado es la persistencia de un sector sobre la libertad y el regreso de Castillo al gobierno. Pero es una posición, insisto, minoritaria y concentrada y focalizada en algunos dirigentes de la región Apurímac, ¿no? Que, claro, mucho discurso en el debate cuestionando la forma en la cual fue destituido Castillo o vacado Castillo, que no se cumplió tal o cual procedimiento, pero salvo esta representación apurimeña, creo que ninguno otro de los sectores ponía eso como un tema planteado. Ahora, la crítica a los gremios, sí, es clarísimo. Bueno, en el caso del Cusco, que tengo más claro, es la FDSC, la FARTAC y la FDTC, pero igual en los gremios, en el caso de Apurímac, incluso en el caso de Arequipa, salieron críticas al rol que cumplía este frente de defensa del sector norte de la ciudad de Arequipa, por ejemplo, pero en general había
un descontento, una crítica muy clara, muy fuerte a las organizaciones gremiales, a su falta de representatividad, a su falta de vinculación. Incluso se señalaba que algunos de los gremios campesinos estaban más interesados en buscar recursos y financiamiento para proyectos productivos que en la articulación y organización de los referentes sociales locales y de formación política de los dirigentes a nivel de las comunidades y a nivel local, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una convergencia. Y bueno, la crítica a organización gremial nacional no es nueva, o sea, realmente la capacidad que tienen los gremios nacionales de influir en las dinámicas regionales y locales es prácticamente inexistente, pero yo creo que se ha acentuado por la frustración que ha sentido la gente y los dirigentes que viajaron y vinieron a Lima frente a lo que fue claramente no sé cómo llamarlo, si desinterés, un intento de controlar, intento más de yo soy el que dirige, de diálogos inconducentes entre los gremios nacionales y las representaciones. Tal es así que al final optaron por articularse entre ellos sin tomar en cuenta a la CGTP o a la Asamblea de los Pueblos. Entonces, se sienten, y la palabra traición surgió varias veces, ¿no? Claro, ¿qué es lo que esto implica y cómo lo entienden? Ahí hay todo un tema a trabajar. Sí hay diferencia entre el pensar y el sentir y el hacer, sí, sin duda que es claro. O sea, bueno, la gente tiene claridad en sus demandas y cuáles son. Hay rabia, ¿no es cierto?, indignación muy clara de las dirigencias, y yo creo que eso no va a desaparecer con facilidad, ni mucho menos. Pero al mismo tiempo, cuando uno analiza qué tipo de propuestas y cómo está la reflexión desde los dirigentes, uno es consciente de que las enormes dificultades que tienen para avanzar hacia eso que tienen como percepción de cambio de sus organizaciones y cambio de sus estrategias, ¿no? Sobre las nuevas autoridades, en realidad surgieron dos formas de diálogo. Bueno, la del cuestionamiento, a la corrupción que marca las autoridades, ya eso estuvo presente casi desde el inicio del debate, pero se plantea más bien como una crítica a aquellas autoridades que han asumido un rol de acercamiento al gobierno, probablemente desproporcionada la crítica, porque obviamente son autoridades que tienen que actuar, que tienen que gestionar, pero esa es la percepción que tenía la gente. Y el otro elemento que surgía es como una especie de que debían convertirse en una especie de priorizar la interlocución con la dirigencia social y cumplir un rol de representar al movimiento social antes que de buscar vínculos con el gobierno nacional. No tienen una percepción de la posibilidad de que estas autoridades, es cierto, en un primer momento sí se reconoce que tuvieron un rol de compromiso, de sacar un pronunciamiento a nivel de gobernadores, exigiendo el adelanto de las elecciones y respaldando las demandas. Pero sienten como que eso se ha diluido y no, como que no hay la percepción de que estas autoridades puedan asumir algún rol de liderazgo en esto, ¿no? Y dos cosas finales sobre la participación de las mujeres en el evento. Mire, no sé si era la mitad, pero por lo menos el 40% de los participantes en el encuentro eran mujeres. A mí me pareció muy significativo que la gran mayoría de las mujeres eran dirigentes campesinas. Eran dirigentes de organizaciones campesinas, de comunidades, de las redes de la mujer campesina. O sea, había y tenían, y ojo, no es que estaban a la expectativa y escuchar, tuvieron un rol activo y protagónico
y exigían cuando se quería controlar y decir, oigan, compañeros, compañeras, el tiempo, bueno, pasaban por encima del moderador porque sentían que era su derecho ser escuchadas y se hicieron escuchar y se hicieron sentir en el evento. Creo que eso fue, y es reflejo desde mi punto de vista, del rol que ha tenido y que tiene la mujer campesina en esta movilización y en esta explosión social. Y para terminar, en relación con la perspectiva y cómo aporta este encuentro y la agenda, mire, la idea no es hacer un evento y ya simpático y las fotos y ya tenemos la relatoría. Lo que se ha acordado y ha sido parte también de la discusión habida en el propio encuentro es hacer de este espacio macrorregional un proceso que se desarrolle. Está programado un segundo encuentro para el mes de junio en Puno, ¿no? No es casualidad la elección de Puno y no es casual que se haya tomado la decisión como un reconocimiento a la lucha del pueblo puneño y a la presencia de las compañeras y compañeros puneños en el encuentro. Y ahí la idea es incorporar agenda que tiene que ver con descentralización, gobernanza territorial, que tiene que ver con el tema de las transformaciones en el mundo rural del sur y la pequeña agricultura, el tema de la gestión del recurso hídrico, el tema de la masificación del gas. O sea, hay una agenda que probablemente va a trascender este año, pero creo que también se puso mucho énfasis en que está muy bien los encuentros macrorregionales, pero acá también lo que se requiere es que existan bases regionales, o sea, dinámicas de organización y articulación en cada región. Y creo que eso va a ser muy rico, porque si se logra este proceso regional, macrorregional, creo que puede recogerse con mayor precisión la diversidad del sur, porque es una realidad muy diversa, con énfasis de agenda también diversos, y en ese sentido también desde esta coordinación macro tratar de fortalecer las formas organizativas regionales, que es finalmente donde estas organizaciones actúan, inciden, dialogan con autoridades, promueven políticas, ¿no? Pero al mismo tiempo, para lo nacional, creo que si se lograra avanzar a la articulación macro-regional, creo que ahí habría un potencial muy interesante. Bueno, creo que esas son las preguntas y los temas que fueron planteados. Espero que no se me haya ido ninguno. Sí, muchas gracias, Javier. Más bien teníamos una consulta en el chat sobre la participación de los jóvenes. No sé si nos puedas comentar algo en este encuentro. Sí, bueno, en general Sí, disculpa, Javier, hubo tu cámara está apagada. ¿Está apagada mi cámara? Sí, bueno, se ve, bueno, no sé si las demás personas. Ahí ¿Ahí está bien? Sí, Muy gracias. bien. No sé, el video de mi cámara está fallando, mil disculpas. Bueno, en relación con la presencia de jóvenes, hubo un número interesante, y mucho menos eran mayoritarios, pero yo creo que eso también tiene que ver con la prioridad que se dio a la representación social. Es decir, se ubicó a dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes comuneras, de redes, de productoras, de rondas, en la idea de que justamente, y obviamente también instituciones, y mi impresión es que ahí se reflejaba esta crítica que el propio encuentro hacía, es decir, la ausencia de una renovación de las dirigencias en todo nivel. Y eso creo que también se ha reflejado en el evento. O sea, claro, no se trata de que todos eran de mi generación, digamos, ¿no? Había, digamos, mucho más diversa la representación, pero también apareció con mucha claridad que la presencia de los jóvenes no fue en la dimensión que pensábamos. Se hizo un esfuerzo de
invitar a las federaciones universitarias, por ejemplo, y solo se hizo presente Cusco, ¿no? Y ahí yo no me atrevería a decir porque no tuvieron interés o porque quienes convocábamos en las distintas regiones no le pusimos el, el interés necesario para asegurar su presencia, pero lo cierto es que sí tuvieron un rol muy activo. Los jóvenes estuvieron presentes no solo en el debate de la plenaria, sino en los grupos, con un rol y una capacidad de propuesta y de reflexión desde mi punto de vista interesante, que creo que debería llevarnos a que en la perspectiva de los siguientes encuentros le pongamos más atención a convocar a las organizaciones de jóvenes del Macrosur, ¿no? Listo, muchas gracias. Para finalizar, tenemos ya una última pregunta. No sé si alguien más tenga más preguntas. A Yolanda Rojo, por favor. Yolanda, si pudieras abrir tu cámara. Gracias. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va por el lado de cómo podríamos sintetizar las distintas demandas y el momento de respuesta y movilización social. ¿Qué une a la movilización? ¿Es una lucha por un cambio del modelo? ¿Es una búsqueda de auténtica democracia en el país? Por lo tanto, ¿quiénes son los actores que deberíamos estar posiblemente formando una movilización mayor, ¿no? Quería preguntar qué piensa el colega expositor respecto a si es un momento, como dicen algunos especialistas, algunos pensadores, de una articulación por la lucha de la democracia y en ese sentido articular fuerzas de la izquierda, del centro, de espacios democráticos, o es una lucha que tiene que ir configurándose claramente por una transformación del modelo económico, del modelo de las características sociales en las que vivimos, ¿no? Muchas gracias. Listo, gracias Yolanda. Para terminar esta segunda ronda de preguntas y final, damos paso a Alejandro Díez por su pregunta, por favor. Sí, gracias, Javier. Disculpen la segunda intervención, pero quería preguntar un poco sobre la cobertura del evento, digamos así. Ya se convocó, etcétera. Entonces quisiera saber un poco cuál ha sido su repercusión regional, o sea, eso ha sido difundido en canales de televisión, en los medios locales, en la radio, etcétera. Y sobre todo, cuáles son los pasos que sigues, digamos, ¿no? Y también quería preguntar si, tú dijiste, bueno, ya no está la relatoría, entonces, en algún momento habrá una relatoría, no sé si la puedas también compartir con los que estamos interesados en el tema, entonces nos interesaría saber un poco, bueno, y si hubo documentos, motivadores, o sea, si parte del material del evento podría ser compartido, por interés, obviamente, personal, investigador, etcétera, etcétera. Gracias, Javier. Gracias, Alejandro. Y ahora sí, la última pregunta. Isha, por favor. Buenos días, Javier. Buenos días a todas y todos. Yo quiero añadir algo. Entré tarde, mil disculpas, pero a lo que ya ibas comentando, Javier. Soy de CDFIU, nosotros trabajamos en Cusco y algo que ha tenido visibilidad estas semanas ha sido el tema del despojo de los territorios comunales, que es una gran preocupación que nosotros tenemos, que en 10 días otra vez se tiene que ver el tema del desalojo. En el caso de Huanoquite, que es donde ha pasado, que es en Paruro, como mencionan el presidente comunal, ahí no ha llegado el tema de la reforma agraria. Y no es la única comunidad que está en este proceso, sino que ya en unas semanas también en el mismo proceso entra la comunidad campesina de Incacona, que también está en el mismo distrito. Entonces, sí estamos en una crisis política, social. Creo que Paruro era una de las bases más fuertes que se movilizaba a nivel de Cusco, pero hay un debilitamiento y justo estos días hemos estado también nosotros en análisis de contexto
justo el día de ayer a nivel institucional, y es como que un llamado de atención para nosotros como organizaciones que creo que hemos formado muchos líderes sociales, pero creo que nos falta reforzar y el tema de los líderes políticos y estratégicos que hubieran podido salir en estas marchas, en estas movilizaciones, para poder encontrar alguna estrategia que no genere, por ejemplo, en el Cusco, el tema de la polarización entre el sector urbano y rural. El tema de los jóvenes, nosotros trabajamos con la Asociación Regional de Jóvenes y también con la Federación de Jóvenes de Paruro. Diego Salcedo, que es el presidente, todavía con la pandemia se alargó su periodo. Este año recién hace el cambio a otro compañero que vaya a asumir, pero él ha estado tratando de articular las bases, y no solo a nivel de jóvenes, sino también a nivel de la provincia de Paruro. Pero había un discurso desde las autoridades o desde los gobiernos locales de sí, vamos a apoyar, sí, estamos con la agenda, pero no hacemos nada más que decir que sí estamos con la agenda. Eso fue lo que pasó. Trató de articular hasta el punto en el que en una de las movilizaciones le hirieron en la pierna. Entonces, ahí hubo un mayor debilitamiento porque ya no había él que estaba como que organizando o tratando de gestionar con otros compañeros más ahí, ¿no? Creo que el miedo, el tema de la represión es algo que manifiestan los líderes y lideresas de las comunidades campesinas, y que por eso, por ejemplo, Paruro no se ha movilizado con una fuerza como antes. Es cierto que las mujeres de las comunidades campesinas han tenido mayor representación en este contexto, pero también las organizaciones de usuarios de agua son las que han articulado y han movilizado más en los territorios. Pero sí tenemos una preocupación muy grande como institución, porque creo que este contexto ha puesto en juego o ha puesto en duda el tema de la institucionalidad comunal y la autonomía de las comunidades campesinas, ¿no? Viendo también los jóvenes de Calca que están detenidos todavía porque supuestamente en la comunidad no hay un arraigo domiciliario, y ahora con el tema del despojo de los territorios, que es algo que esto va a marcar un precedente si es que sí se realiza el despojo de la comunidad campesina. 220 familias, más de 1.064 personas que viven en la comunidad, tienen colegio, agua, luz, servicios, y solamente porque hay poder político, los hijos del ex hacendado son militares, han comprado la anterior fiscal. Entonces es un problema que se viene, no solo esa comunidad, tenemos la comunidad de Incacona, y son problemas que se están dando y que creo que no les estamos dando el foco suficiente, porque va a ser un antecedente para los pueblos indígenas y originarios, porque incluso están en la base de datos del ministerio, ¿no? Solo eso, gracias. Listo, muchas gracias, Isha. Bueno, damos pase a Javier para que pueda responder. Sí, a ver, Yolanda me plantea una pregunta de cómo podemos sintetizar esta. Yo tengo la impresión de que yo no niego que haya componente de cuestionamiento, y parte de los temas que salían era la percepción de que el orden hegemónico desde hace décadas era incapaz de dar salidas y de responder a las demandas e intereses de la población. Un poco que este discurso hegemónico del orden neoliberal como que ya no tiene capacidad de ordenar, de convocar, de garantizar cierta estabilidad, y no solamente el uso de la represión violenta. Pero yo tengo la impresión que decir que esto es un movimiento antineoliberal o anticapitalista, tengo la impresión que hay una clara distancia al cuestionamiento de aspectos puntuales y exigencia de cambios importantes, significativos, pero que no son pues una especie de nuevo orden social. Mi impresión es que lo que hay en mucho es una lucha por la inclusión, por el reconocimiento. Y yo tengo, por el debate, por esta vinculación que hacían los participantes, sobre todo los dirigentes sociales, entre
lo que era esta agenda política y la lucha política que se había dado en esta coyuntura con las luchas previas. Es decir, para ellos no eran dos cosas distintas. No es que por un lado había la lucha por la segunda reforma agraria o por una política agraria a favor de la pequeña agricultura y por la agricultura campesina, o por un lado estaban las demandas políticas y la mejora de la educación, la salud, la masificación, o la lucha por mayores rentas de las extractivas y la preservación de sus recursos, ¿no? Lo veían como, yo tenía la impresión como que hemos estado peleando de manera reiterada, continua, por estas demandas sociales, económicas, y la traba que hemos encontrado es un poder político que nos excluye, un poder político que está de espaldas nuestra, un régimen político que no nos sirve, que no responde a nuestra percepción de la vida, del mundo y nuestros intereses. Como que hay que dar el paso, hay que dar el salto, porque si no si no disputamos el poder político, si no peleamos espacios políticos propios de representación campesina, andina, comunera, nunca van a lograr sus objetivos sociales y económicos. Es decir, yo siento que hay una demanda de inclusión, una demanda de reconocimiento, de una demanda de un cambio sustantivo, de un régimen político que les dé voz, que les dé protagonismo y en el que puedan canalizar sus intereses y demandas. Si quieres, como forma de sintetizar lo que para mí era la percepción existente en el encuentro macrorregional respecto a esta movilización. Y obviamente una idea que, claro, en el sur es muy fuerte, cerca del 60% de la gente respalda un referéndum, una nueva constitución, pero en el encuentro era unánime, ¿no es cierto? Y era como que aquí en este tema de una nueva constitución se sintetiza mi búsqueda de cambio, mi búsqueda de modificación, ¿no? Y yo creo que ahí hay un desafío muy grande de cómo darle contenido a esa demanda de cambio y de modificaciones en la estructuración del poder político también, pero no solo en eso, a través de una nueva constitución. Ahora, se señalaba y se planteaba, que Alejandro lo ponía, es el tema de cuánta cobertura y cuánta difusión se le dio. Bueno, ahí yo quiero vincular con un hecho que Isha ha recordado. En general, los dirigentes sociales a los cuales se invitaba ponían una condición. Esa condición era que no se transmitiera en directo lo que ellos decían y lo que ellos planteaban, ¿no? Y esto por una razón muy clara, ¿no? Era la lógica del hostigamiento a los dirigentes sociales, comunales, ¿no? Las detenciones arbitrarias, la forma en la que se inventan cargos y hechos, ¿no? Sin duda, yo no diría que hay temor a la represión propiamente. O sea, no es que haya temor a que en una marcha la policía va a actuar con violencia. Creo que el temor es más bien a esta estrategia judicial, fiscal, ¿no? Policial también, en la cual quienes tienen un rol activo en la movilización terminan en larguísimos procesos judiciales, con problemas serios en términos de su propia dinámica social y productiva, ¿no? Creo que ahí está la preocupación central de la gente, que me parece absolutamente atendible y entendible, ¿no? En términos de lo que está pasando. Ahora, como dije, creo que al final el acuerdo del encuentro es que esto no quede como un simple encuentro más. La idea es que esto sea el primer paso de un proceso que aborde lo que Jorge también al inicio señalaba, cómo construimos y cómo le damos contenido a esa agenda
de políticas y de cambios que tienen que ver con diversos sectores, cómo le damos contenido y lo ubicamos en el marco de las demandas generales, políticas y de consenso del mundo rural y del mundo del sur andino, perdón. Y esto es lógico, porque claro, en esa agenda ya de políticas públicas comienza a emerger la diversidad del sur, ¿no es cierto? No son las mismas demandas del eje, vamos a llamar el eje costero del sur, de lo que es el eje andino o las demandas del espacio amazónico. O sea, son realidades y temas y exigencias y prioridades distintas. Pero la idea es cómo se va construyendo eso y se va articulando los temas de la agenda que puedan ser articulados en la diversidad regional, pero también cómo le damos el marco político de cohesión a esa propuesta. Creo que ahí hay elementos que, por lo menos, y la idea no es que, por lo menos, hemos tenido un rol activo las ONG en promover este espacio, pero la idea es que crecientemente sea apropiado. Y por suerte, varios de los discursos de los dirigentes era la lógica de consolidar este espacio, pero bajo el criterio de la autoconvocatoria y el autofinanciamiento, lo cual me parece excelente. Claro, eso va a ser parte de un proceso también complicado, pero creo que por ahí habría que ir viendo este. Y sin duda va a haber la relatoría con las conclusiones de los grupos, una síntesis del debate, y no se han hecho, porque yo creo que ese es también parte del problema, no es que se haya hecho la presentación de un documento y que ese documento haya marcado, sino la idea ha sido, vamos, y por eso se hicieron mesas y paneles con representantes de las distintas regiones, ¿no? Para que hicieran la evaluación no solo de la mirada de la movilización o el conflicto en general, sino de su realidad regional en específico. Y creo que eso fue útil, porque le dio más horizontalidad, hizo un debate más abierto, menos determinado por quienes hacemos del análisis, digamos, parte de nuestra dinámica cotidiana. El tema del despojo de los territorios comunales es sin duda un tema que a mí me parece muy grave lo que está pasando con esta comunidad de Paruro y el mecanismo que se está utilizando es el testamento de un ex hacendado. Ese es el instrumento que está reconociendo la justicia y sobre el cual está fallando a favor, desconociendo todo el proceso y la historia que viene desde la reforma agraria para acá. Y creo que eso es un tema que hay que prestarle toda la atención y creo yo que va a generar una reacción no solamente en Paruro, sino más una mirada más regional y quizás más allá en defensa de lo que es la propiedad y la identidad comunal. Sin duda ha habido un llamado de atención a las ONGs, o sea, no es que solo los gremios, solo los partidos inconscientemente los obvié, pero ha habido una crítica muy dura al rol de las ONGs, a lo que sienten que es esta mirada productivista, tecnocrática que han tenido las ONGs, que se ha abandonado la formación política, que se ha abandonado el fortalecimiento de los gremios, lo cual es cierto, y se ha dejado de lado la construcción de proyectos de desarrollo territorial. Claro, ahí en esta última parte, las ONG podemos defendernos, que hemos promovido los planes concertados, etcétera, pero la percepción es esa, hay una posición muy crítica y muy demandante también a las ONGs como parte de este núcleo distante del movimiento social, que creo que hay que mirarlo con mucha atención. Y sí, sin duda, y ya también será importante ver cómo sumamos fuerzas para lograr esta presencia de jóvenes y de organizaciones de jóvenes en los siguientes encuentros macroregionales. Yo quiero terminar con un señalamiento que me parece importante y que tiene que ver con quizás la identidad política, mi identidad política y de varios de los que estamos acá, en la lógica de lo que es, creo yo, un gran problema de la izquierda, que tiene una enorme
no sé si es desinterés, incomprensión de la importancia que tiene en términos de construir una alternativa para nuestro país la construcción y la afirmación del poder territorial como una palanca fundamental para construir un proyecto nacional, ¿no? No es casualidad que en muchos países de América Latina se llegue al gobierno en base a trayectorias y liderazgos que provienen de la dimensión territorial. Y creo que ese es un tema que debería ser muy reflexionado, muy construido y afrontar, que no se repita la ausencia de las izquierdas como las que hemos tenido en las elecciones del 2022, sino que en las próximas elecciones la izquierda sea capaz no solo de presentar listas, no solo de presentar un proyecto político más o menos sólido, sino de presentar proyectos sobre el propio proceso de descentralización y el desarrollo de los territorios y las localidades, ¿no? De las regiones y las localidades. Bueno, hasta ahí, gracias Kerry, gracias por el espacio y gracias a todos por las preguntas, los comentarios. Listo, muchas gracias Javier por tu ponencia, muy interesante todo lo que se ha conversado.